Ten mucho cuidado, ya que millones de jubilados nunca serán considerados beneficiarios del Seguro Social. Solo en este año 2023, más de 2 millones de jubilados nunca van a ser considerados beneficiarios de este programa tan conocido como es el Seguro Social. Y es que la mayoría de los jubilados en los Estados Unidos son elegibles para recibir estos pagos del Seguro Social una vez que cumplen 60 a 62 años. Sin embargo, hay 4 grupos distintos, conocidos como los que nunca serán beneficiarios, y estos ya están identificados por la Administración del Seguro Social. Junto a esto, también traemos una actualización de julio 2023, y es que tenemos cheques de estímulos y personas elegibles para pagos en 3 estados. Así que quédense hasta el final del video y obtengan un poco de esta información que les aseguro que les será de mucha utilidad. Comenzaremos hablando de estos jubilados que son considerados nunca beneficiarios, y es que estas personas representan aproximadamente el 3,5% de la población adulta mayor del país. Esto es bastante, estamos hablando de millones. Se divide en 4 categorías, las cuales nunca serán beneficiadas. Para empezar, vienen los inmigrantes que ingresan legalmente al mercado laboral mayores de 50 años. Segundo, trabajadores infrecuentes. Tercero, los trabajadores no cubiertos. Y por último, los empleados que fallecen antes de recibir los beneficios. Comenzaremos hablando sobre los inmigrantes que ingresan legalmente al mercado laboral mayores de 50 años. Y es que estos inmigrantes mayores que vienen a los Estados Unidos, incluso si ingresan legalmente, generalmente no reciben los pagos mensuales regulares del Seguro Social. Y esto es debido al requisito de acumular suficientes créditos de trabajo. Para calificar a los beneficios del Seguro Social, las personas deben obtener 40 créditos de trabajo, lo cual equivale a contribuir al programa durante un mínimo de 10 años. Entre las 4 categorías, en las cuales nunca serán beneficiarios, los inmigrantes que llegan tarde constituyen el grupo más grande, el cual comprende el 45,8% de estas categorías. Segundo punto, los trabajadores infrecuentes. El segundo segmento más grande de personas que no reciben beneficios del Seguro Social consiste en aquellos que no han acumulado los 40 créditos de trabajo necesarios para el programa. Pues bueno, excluyamos a los inmigrantes que ingresaron a los Estados Unidos después de los 50 años, ya que ya hablamos de ellos. Ahora, esta situación a menudo ocurre cuando hay solo un asalariado en el hogar. Casi el 40% de las personas que no son elegibles para el Seguro Social se encuentran en esta categoría. Sin embargo, obviamente existen excepciones dentro de este grupo, como las personas que no pueden trabajar debido a una discapacidad. En tales casos, pueden ser elegibles para algún tipo diferente de beneficio del Seguro Social, también conocido como ingreso de seguridad suplementaria. La elegibilidad para este programa se determina utilizando una tabla escalada de edad a créditos. Además, hay un beneficio de sobreviviente que también está disponible para las personas que han perdido a un cónyuge, el cual era el único sostén económico de la familia. Tercer punto, los trabajadores no cubiertos. Ciertos empleados locales y estatales no son elegibles para los beneficios del Seguro Social si reciben una pensión que no está integrada en la cobertura que tiene el programa. Estos empleados suelen participar en un programa de pensiones establecido por sus respectivos gobiernos estatales y locales, lo cual sirve como un sustituto del Seguro Social. Además, los empleados contratados por países extranjeros por lo general no cumplen con los requisitos para los beneficios del Seguro Social, ya que sus empleadores no contribuyen al programa. Estos trabajadores no cubiertos constituyen aproximadamente el 13,4% del grupo que nunca va a ser considerado beneficiario del Seguro Social. Y ahora veremos el cuarto punto, que son los empleados que fallecen antes de recibir los beneficios. Esta es la categoría más pequeña, el cual representa el 1% de los trabajadores. Está formada por personas que fallecen antes de comenzar a recibir sus beneficios del Seguro Social.
Los jubilados tienen la opción de comenzar a recibir fondos del Seguro Social a partir de los 62 años. Pero el gobierno brinda incentivos para aquellos que eligen esperar hasta cumplir los 70 años. Retrasar la jubilación hasta los 70 años puede resultar en un gran aumento de los pagos mensuales. Estamos hablando hasta un 8% por año. El futuro del Seguro Social actualmente sigue siendo incierto, pues a pesar de las discusiones en curso que se tienen en el Congreso sobre las medidas para poder sostener el programa, sin embargo, los expertos andan advirtiendo que si no se toman las medidas, el programa podría enfrentar la insolvencia dentro de tan solo 10 años. Entonces, creo que es una muy mala opción en este momento esperar hasta los 70 años para comenzar a recibir tus beneficios. Este último punto, como lo mencionamos, es algo que muchas personas podrían simplemente ahorrarse y comenzar a cobrar sus beneficios a partir de los 62 años y listo. Ahora veremos esta actualización del cheque de estímulo para este mes de julio de este año 2023. Veremos qué personas son elegibles para pagos hasta en 3 estados. Los cheques de estímulos se convirtieron en un tema de conversación importante, luego de que el gobierno federal aprobara 3 rondas de pagos para ayudar a impulsar la economía en los Estados Unidos durante la crisis de salud mundial. Pero esos dólares federales se llegarán a suspender en el año 2022. Pues bueno, a nivel estatal se siguen realizando pagos directos. Muchos están disponibles actualmente en este mes de julio. Aunque estos pagos no se ofrecen tan ampliamente como en las primeras etapas de la pandemia, los estadounidenses en 3 estados aún pueden esperar un flujo de efectivo muy bueno y adicional en este verano. Aquellos que viven en el estado de Alaska, Montana y Nuevo México podrían ver pagos en este mes. Comencemos con el estado de Alaska. Es que el Fondo Permanente de Alaska sabemos que ha estado pagando dividendos anuales a sus residentes durante más de 4 décadas. Se espera que los próximos pagos se distribuyan nuevamente este mes, a medida que el estado pague a los residentes de las ganancias de inversiones en regalías mineras. Algunos de los cheques ya se distribuyeron en junio y los dividendos restantes se estarán enviando exactamente el 20 de julio. Para ser elegible, los residentes deben demostrar que vivieron en Alaska durante todo el año calendario 2022 y que tienen la intención de seguir siendo residentes al momento de presentar su solicitud. El siguiente estado es Montana, pues aquí hay un nuevo paquete de estímulo en Montana, el cual se lanzará este mes. A principios de este año, el gobernador Greg Gianforte promulgó 3 proyectos de ley estatales, los cuales nos brindan reembolsos de impuestos para los contribuyentes elegibles. Pues a partir del día de hoy, 3 de julio, el Departamento de Ingresos del Estado va a emitir reembolsos a más de 530,000 contribuyentes calificados que presentaron una declaración de impuestos del año 2021 antes del 17 de octubre del año 2022. Los pagos, también conocidos como reembolsos de impuestos sobre la renta individual, son el resultado del proyecto de ley número 192 de la Cámara de Representantes, el cual tiene como reserva $480 millones del superávit presupuestario del Estado. Los habitantes de Montana pagaron en exceso sus impuestos prácticamente, y pues lo que están haciendo ellos es devolver este dinero. Los montos del reembolso van a depender de la cantidad de impuestos que usted haya pagado, pero aquellos elegibles para los fondos no necesitan presentar una solicitud. Y el último estado es Nuevo México. A principios de este año, la gobernadora Michelle Lujan Grisham y la legislatura aprobaron 2 tipos de reembolsos para sus residentes. Uno para contribuyentes y otro para personas que no están obligadas a declarar impuestos. Los contribuyentes deberían haber recibido sus reembolsos de impuestos sobre la renta. Estamos hablando más o menos de unos $500 para contribuyentes individuales y hasta $1,000 para contribuyentes en conjunto. Esto sucedió en junio. Aquellos que no necesitaron presentar una declaración pues deben recibir sus pagos en este mes de julio. La fecha límite para solicitar estos fondos ya pasó, pero aquellos que calificaron deberían haber recibido un depósito directo o un cheque enviado por correo el mes pasado o este mes. Recordemos que no se ha determinado el monto, pero se han asignado $15 millones para estos pagos, así que se espera que la distribución tenga lugar en este mes de julio.